Buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos, hermanos, a compartir nuestra segunda clase. Estamos tratando temas referentes a la iglesia y a la membresía bíblica. Y hemos comenzado, hermanos, con un tema fundamental, un tema básico, y es sobre el asunto que es un cristiano según la Biblia. Ahora abordamos esta pregunta porque la membresía de una iglesia bíblicamente constituida está formada por creyentes, cristianos o discípulos de Cristo. Y es bueno que nosotros por la palabra tengamos certeza de que podamos corroborar por las escrituras que tenemos una fe bíblica en nuestro Señor Jesús. Y hemos entonces abordado la pregunta ¿qué es un cristiano según la Biblia? Para desarrollar este tema lo vamos a hacer en 3 clases. Esta es la segunda y nos quedaría faltando entonces un tema pendiente ante la respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a dar otro fundamento que da la Biblia de lo que es un creyente, verdadero. Entonces vamos a orar y así iniciamos esta segunda clase. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por tu ayuda, por tu cuidado especial y por todo, Señor, lo que haces y permites que suceda, pues sabemos que es para el bien de nuestras almas. Ruego una bendición para mis hermanos, que podamos ser edificados por este curso y que tu palabra nos hable, Señor, y que todo lo que digamos sea conforme a ella. Te suplicamos, pues, que nos ayudes, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es un cristiano según la Biblia? Bueno, la clase anterior enseñamos por la Escritura que un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Repito, ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Y un problema que es doble. Lo explicábamos por la culpa original y la corrupción original. Afirmábamos por las Escrituras que Dios hizo a Adán como representante o cabeza de la raza humana, y que como cabeza Adán en el huerto del Edén actuó en nombre o de parte de toda la humanidad, y las consecuencias de sus acciones nos afectan a todos los seres humanos. Así, el pecado de Adán se imputó o se asignó a todos los hombres, obteniendo así con Adán tanto la culpa del pecado o la culpa original como la corrupción moral. De ahí la doctrina básica y fundamental de la depravación total e inhabilidad total. Esto es algo que en el Evangelio de nuestra época no se proclama con mucha claridad, y es una doctrina que caracteriza a la fe bíblica o reformada, los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, siendo el primer punto la depravación e inhabilidad total del hombre, en la cual, como explicábamos, y repito algunas cosas que
de pronto no se mencionaron, pero que debieron quedar claras en la clase, es que en la depravación total e inhabilidad total se entiende que el hombre en su condición natural está, número uno, esclavizado al yo, a su ego, una preferencia hacia sí mismo, es esclavo de sí mismo, de la concupiscencia y de sus deseos, es además esclavo del diablo y también del mundo. Eso lo puede corroborar, voy a dar las citas, usted después las busca detenidamente y las medita con más tiempo. Efesios 2, 1 al 3 enseña esa realidad. Que también el hombre por la culpa y la corrupción original está muerto en delitos y pecados. También se enseña en ese texto. Y que el hombre está ciego espiritualmente, como lo enseña 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Eso por un lado. Por otro lado, la Escritura afirma clara y explícitamente que el hombre ha perdido la capacidad de agradar a Dios. Ha perdido la capacidad de hacer su voluntad o percibir las cosas que son del Espíritu o que vienen de parte de Dios. Eso lo enseñan varios textos como Romanos 7:18, 1 Corintios 2:14, Juan capítulo 3, verso 3 al 5. También esta doctrina enseña que ningún ser humano, nadie, ni siquiera por causa del pecado, de este pecado y de esta corrupción moral que heredamos, nadie, absolutamente nadie quiere jamás recibir a Cristo o ir a Dios si Dios no le trae. Necesitamos primero que Dios produzca en nosotros ese deseo de venir a Él. De lo contrario, nosotros en nuestra propia fuerza y naturaleza, lo que la Biblia enseña es que jamás vendríamos a Dios o a Cristo, clamaríamos a Él para salvación. Así que los hombres en su pecado pueden tener un instinto religioso por naturaleza, pero no podrán sentir ese deseo de agradar a Dios. Y por eso pueden proliferar algunas religiones, pero estas nunca acorde a lo que la palabra enseña, sino que es una manera del hombre seguir, ¿verdad?, esa naturaleza religiosa que Dios le dio, pero buscan una que aún le permita seguir en su pecado. Y de manera genuina no vienen a Cristo para que les salve, porque no es parte de nuestra naturaleza. Por causa del pecado no podemos dar ese paso tan fundamental. Un texto claro con respecto a esto es Juan 5:40, el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, verso 44 y también el verso 65. Ahora, esto o esta realidad que la Biblia nos presenta del hombre, si esto es así, entonces surge la pregunta, ¿cómo llegamos a ser cristianos si nosotros por nuestra propia naturaleza, voluntad, no podemos porque estamos en un estado de corrupción, de muerte, de ceguera, estamos totalmente inhabilitados? ¿Cómo entonces llegamos a ser cristianos? La respuesta, hermanos, es por pura gracia. Por pura gracia de nuestro Dios es que somos salvos. Y entendemos que la voluntad del hombre no es la fuente o el factor determinante en la aplicación de la salvación, sino Dios. Juan capítulo 1, verso 12 al 13 lo enseña. Es un texto muy conocido que habla sobre quién son los hijos de Dios. Y estos, los hijos de Dios, son los que creen, y estos no creen por voluntad de carne o de sangre, es decir, por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Es voluntad divina que nosotros
vengamos a la salvación. Y eso es lo que Jesús le enseña a Nicodemo en Juan capítulo 3 con el nuevo nacimiento. Es un nacimiento que no es producto nuestro, sino enteramente de la voluntad de Dios. Ahora, con esto en mente, llegamos a la segunda característica que podemos sustraer de la Biblia sobre lo que es un cristiano. Si nosotros entendemos por un lado la condición del hombre caída, depravación e inhabilidad total, y que la salvación es por pura gracia, entonces de allí, hermanos, entendemos que un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. Repito, un cristiano bíblico es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. Y aquí estamos siguiendo, como lo dijimos la clase pasada, a el pastor Albert Martí. Entonces, un cristiano bíblico entiende que su salvación y su fe solamente es a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a explicar esto en 3 puntos. Bien, hermanos, en la Biblia, de hecho, se nos dice, como afirmábamos una y otra vez, que el Dios Todopoderoso es el que ha tomado la iniciativa de hacer algo por nosotros los hombres pecadores, pues de lo contrario jamás vendríamos a salvación. Y lo podemos corroborar con los versículos de hecho más famosos, o sea que vemos que no es algo que está escondido en las Escrituras, sino que los versículos más famosos de la Biblia y los que más enseñamos a los niños y jóvenes enfatizan que la iniciativa de salvación es de Dios. La iniciativa de Dios en proveer un remedio para la pecaminosidad del hombre viene de Él. Por ejemplo, Juan 3:16, texto conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí lo que este texto muestra es que la iniciativa es de Dios, ¿sí? Más adelante ese texto nos va a decir que la luz vino a los hombres, pero el hombre prefiere las tinieblas que la luz. Entonces vemos que aquí es Dios quien toma la iniciativa para salvarnos enviando a su Hijo. Él es quien ha dado a su Hijo y lo hizo de una forma voluntaria y fundamentada en su amor y misericordia. Otro texto famoso en en Primera de Juan, en esto consiste el amor. En Romanos no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Este texto muchos lo saben y lo han enseñado a sus hijos. Y ahí se muestra claramente que Dios nos amó a nosotros primero, y no que nosotros lo hayamos amado a Él. Él nos amó a nosotros, y en ese amor que hizo, envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así que Dios, la Biblia presenta a Dios siempre tomando la iniciativa en la salvación de los hombres. Y un aspecto único de la fe bíblica, de la fe cristiana, es que no es un esquema religioso. El Evangelio no es un esquema religioso de autoayuda en el que te arreglas a ti mismo con la ayuda de Dios. Eso es lo que muchas personas creen, que venir a la iglesia o ser cristiano es recibir herramientas para arreglar nuestra vida. Pero no es simplemente eso. De la misma manera, como uno de los principios exclusivos de la fe cristiana es que Cristo es el único salvador de pecadores. Así también es un principio exclusivo de la fe cristiana que toda nuestra ayuda viene de arriba y nos encuentra donde
necesitamos. Nosotros no encontramos a Cristo, Él va a nuestra búsqueda. Nosotros no podemos, levantarnos a nosotros mismos para venir a Dios. Y Dios es el que tiene que intervenir en la situación humana y hacer algo que nosotros nunca jamás hubiésemos podido hacer por nosotros mismos. Cuando vamos a las Escrituras, hallamos que el remedio divino tiene por lo menos 3 simples, pero profundos, maravillosos puntos focales. Y eso es lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, hermanos, cuando decimos que un creyente bíblico es aquel que considera seriamente el único remedio divino para el pecado, entendemos, hermanos, que el remedio de Dios para el pecado está unido a una persona. En primer lugar, el remedio de Dios para el pecado está unido a una persona. Cualquiera que comience a tomar en serio este remedio divino para la pecaminosidad humana, va a notar en las Escrituras, el creyente, que el remedio no se encuentra en un conjunto de ideas, como si fuera simplemente otra filosofía. Eso es lo que pasa en muchas religiones, que muchas religiones se basan en ideas, en filosofías, en pensamientos, en una institución, pero la fe bíblica, aquel que considera el remedio divino que Dios dio para la salvación de nuestros pecados, entiende que este remedio está unido a una persona, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 16 y Mateo 1, 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, que se trata no de un pensamiento, no de ideas que tú vas a seguir, se trata de una persona. El remedio para el pecado está unido a una persona y es el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, hermanos, el remedio divino para el pecado, el verdadero creyente entiende que está unido a una persona. Y esa persona no es otra que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno que se hizo hombre, uniendo una naturaleza humana real a su naturaleza divina. Esto es una doctrina importante, las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. Y que aquí está la provisión de Dios para el hombre con su culpa original y su corrupción original, su corazón malo y perverso. Un Salvador que es tanto Dios como hombre, con las dos naturalezas unidas en una persona para siempre. Si tu problema personal del pecado ha de ser remediado de una manera bíblica, el verdadero creyente entiende que será remediado únicamente teniendo tratos personales con la persona de Jesucristo. He allí una pregunta entonces: ¿consideras tú tener tratos personales con Cristo? Pues puedes tener tratos con una iglesia, con creyentes, pero la pregunta vital es: ¿has tratado tú personalmente con Cristo? Esto es un aspecto único de la fe cristiana. El pecador en toda su necesidad, unido al Salvador en toda la plenitud de su gracia. Y es ahí cuando entendemos esas palabras: sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estás tú realmente unido a Cristo? El pecador en su miserable necesidad y el Salvador en su poder omnipotente
unidos directamente en el Evangelio. Tal realidad es la gloria de las buenas nuevas de Dios para los pecadores. Así que el verdadero creyente entiende que el remedio para el pecado, para esa culpa y esa corrupción original, está dado por Dios en una persona. No es una idea, no es una filosofía, es una persona humana, divina, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesucristo murió. El verdadero creyente entiende esto, que el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesucristo murió. Cuando vamos a las Escrituras, hallamos que el remedio divino está centrado de manera exclusiva en la cruz de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús haciendo uso de una imagen del Antiguo Testamento del Cordero Sacrificial, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús mismo dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La verdadera predicación del Evangelio, hermanos, está tan centrada en la cruz que Pablo le llama la palabra o mensaje de la cruz. Primera de los Corintios 1:18 dice, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y cuando Pablo fue a los Corintios, un centro lleno de filosofía griega, de intelectualismo pagano, miren que él no sigue los patrones prescritos por la retórica del momento, sino que dijo lo que se había propuesto en 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces el creyente bíblico entiende que el remedio está unido a una persona y también el creyente, según las Escrituras, entiende que este remedio para su pecado está centrado en la cruz de Cristo. Y cuando hablamos de la cruz de Cristo, no debemos pensar en la cruz como una idea abstracta o un símbolo religioso. Es decir, que ser creyente no es meramente usar este símbolo religioso, andar con una cruz en tu pecho o qué sé yo. El significado de la cruz es lo que Dios declara que significa. Y la cruz fue el lugar en el que Dios, escucha bien, por imputación, apiló los pecados de su pueblo sobre su Hijo. En la cruz, ¿por qué la cruz es importante? Porque es fundamental el remedio y mirar la cruz de Cristo, porque en la cruz la maldición que debía recaer sobre nosotros a causa del pecado en Adán y por nuestra corrupción moral, hermano, fue gloriosamente cargada sustitutivamente en la persona de nuestro Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso entendemos que la cruz es central para nuestra salvación, tanto una persona como su sacrificio en la cruz. Y la muerte de Cristo en la cruz fue, hermanos, voy a decir tres cosas. Fue un sacrificio vicario, fue una sustitución penal y fue una satisfacción total. Y debemos, hermanos, entender y vamos a ver que esto es fundamental, porque eso no solamente nos muestra lo glorioso del Evangelio, sino también, hermanos, nos presenta que el problema que tenemos
es profundo y es serio. Y tan serio que Cristo tuvo que sufrir un sacrificio vicario, sufrir una sustitución penal para así nosotros poder satisfacer la justicia de Dios, porque de otro modo jamás hubiésemos logrado salvación. Nuestro pecado y nuestra corrupción moral es tan seria, tan profunda, que no lo vamos a solucionar con toda una vida llena de buenas obras, dándole, supliendo las necesidades de los demás, de los pobres. Hermanos, amigos, nuestra realidad es tan deprimente y tan trágica que no hay buena obra que podamos hacer que pueda satisfacer la justicia de Cristo. Y es por eso que Dios envía a su Hijo, porque no hay otro remedio, no existe otra manera de que nosotros seamos salvos, sino solamente por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz por nosotros. Y vamos a ver rápidamente esos 3 puntos de lo que podemos ver implica la cruz de Cristo en las Escrituras. Entonces vemos que la muerte de Cristo en la cruz es un sacrificio vicario, una sustitución penal y una satisfacción total. Por sacrificio vicario, ¿qué entendemos? Bueno, miremos, ya lo de sacrificio queda claro, ¿no? Todo lo que Cristo sufrió en la cruz, entregarse a sí mismo. Pero ¿qué es vicario? Bueno, según la Real Academia, vicario es uno que toma el lugar de otro como su sustituto y que éste tiene las veces, poderes y facultades de otra persona. Es como cuando usted le da un poder a una persona, él es su vicario, él lo está sustituyendo. Ahora, erróneamente, muchos ven que el vicario de Cristo en este mundo es una persona, un ser humano, lo cual es una herejía. Y no es así. Por ejemplo, en Juan 14:26 nos dice quién es el vicario de Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que vicario significa tomar el lugar de otro. Y aquí vemos que el Espíritu Santo está ahora tomando, ¿verdad? Está tomando, va a ser enviado en nombre de Cristo. Así que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, quien está tomando las facultades de Cristo, su poder, está tomando su lugar y está ahora aplicando la salvación a nuestros corazones. Ahora, cuando hablamos de que ese sacrificio vicario, estamos entendiendo entonces que Cristo al morir en la cruz lo hizo sustituyéndonos a nosotros. Es decir, Él muriendo en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Por eso hablamos de un sacrificio vicario, porque Cristo, Él es sin pecado, no cometió pecado. Él no tenía por qué morir en la cruz, pero lo hizo como nuestro sustituto. Él cargó con nuestras culpas, Él cargó con nuestra corrupción y nos sustituyó en el castigo que ameritábamos por nuestros pecados. Y nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento esto fue primeramente tipificado, es decir, fue señalado, fue mostrado en sombras a través de los sacrificios expiatorios. Nosotros vemos, por ejemplo, esta tipificación de lo que Cristo vendría a ser en Levítico 4, 1 al 4. Si alguna vez usted se preguntó por qué se hacían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, debemos responder porque estos son una sombra de lo que Cristo vendría a hacer realmente por todos los creyentes, los que el Padre ha elegido.
Levíticos 4, 1 al 4 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, que ofrecerá un becerro sin defecto para expiación. Ahora note lo que dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. ¿Por qué colocaban su mano? Y aquí podemos entender que era como una especie de transferencia de la culpa. Este becerro sin defecto moría vicariamente, es decir, estaba muriendo en lugar del que había cometido este pecado. De la misma manera, Cristo es el Cordero de Dios. Él vendría a morir sustitutivamente. Por eso el remedio de Dios para el pecado se centra en una persona y se centra en la cruz de Cristo, en su muerte en la cruz por nosotros. Y eso lo podemos corroborar con otros textos como Levítico 16, 20, 22 y 26 e Isaías 53, versos 5 y 6. Ahora, el Antiguo Testamento nos tipificó ese sacrificio vicario de Cristo. Y de forma explícita ya no como sombra, sino como una realidad, de forma explícita, se nos enseña en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 en adelante, dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Sanado de la peor enfermedad, de esa enfermedad incurable para la cual el hombre no había y no encontraría jamás remedio alguno. Y ese remedio Dios lo proveyó en la cruz, en la muerte de nuestro Salvador. Así que aquí el Nuevo Testamento nos está hablando de forma explícita que el sacrificio de Cristo fue vicario. Él padeció por nosotros, ¿quién? Los creyentes, los que el Padre ha designado para salvación. Y eso es lo que enseña también Gálatas capítulo 3, verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y es interesante, hermanos, porque en la frase hecho por nosotros maldición, hay una palabra en griega que es huper, y que literalmente significa en lugar de otro. Y esta misma palabra se usa en otros textos donde habla de que Cristo muere en lugar de nosotros. Eso es lo que entendemos como que la muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. Eso es lo que significa. También ligado a esta muerte de Cristo en la cruz entendemos que fue una sustitución penal. Cuando hablamos de sustitución penal, penal se refiere al castigo merecido de los que violan la ley. De ahí que existan abogados penalistas, es decir, los que se encargan de este tipo de delitos que acreditan un castigo por parte de la ley. Así que la muerte de Cristo fue
una muerte o una sustitución penal. No debemos ver que lo que a Cristo le pasó fue una calamidad o una disciplina de su Padre. No, lo que Cristo sufrió en la cruz fue el castigo que nosotros, los pecadores, debemos recibir. Una calamidad, comenta un autor, es una desgracia, un infortunio, un mal severo que aparenta estar fuera de control y que afecta a muchas personas. Pero lo de Cristo no fue una calamidad, no fue en ese sentido, tampoco fue una disciplina. La disciplina, aunque incluye dolor a veces, generalmente con fines de corregir una conducta deficiente, pero aquí no había una conducta deficiente que corregir. Cuando hablamos de que la muerte de Cristo en la cruz fue una sustitución penal, es porque el castigo, lo que Cristo sufrió en la cruz, es el castigo, es la ejecución de la pena que se debía imponer a quien ha cometido un delito, que en este caso no fue Cristo, sino nosotros. Y por eso la cruz es una sustitución penal, porque es la ejecución del castigo que nosotros merecíamos recibir, pero que Cristo vicariamente o sustitutivamente la recibe por nosotros, porque fuimos nosotros los que quebrantamos la santa ley de Dios. Así que lo que Cristo sufrió en la cruz es el castigo que tú y yo merecíamos recibir, porque la justicia demanda castigo. No puede haber justicia si no hay castigo por el pecado. Y eso todos lo sabemos y eso lo enseña la Biblia en todas partes. Un texto, Levíticos capítulo 24, verso 15 al 16 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Y hoy puede sonar esto escandaloso, violento, injusto, no sé, pero la justicia, la verdadera justicia, demanda castigo por el quebrantamiento de una ley. Y Romanos capítulo 6, verso 23, texto que sabemos, dice: la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros debíamos morir, pero la cruz es una sustitución penal porque Cristo recibe el castigo que nosotros debimos haber pagado. Y segundo a los Corintios 5:21 lo declara: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única manera de lograr justicia delante de Dios es mirando y tomando el remedio, esa sustitución penal que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos sustituyó, Él murió en nuestro lugar, y un verdadero creyente, un creyente bíblico, depende solamente de lo que Cristo hizo por él y de nada más. Y por último, en este punto sobre el remedio en la cruz fue una satisfacción total. Es decir, que cuando Cristo muere en la cruz, Él satisfizo toda justicia. Esto significa, hermanos, que todas las demandas de la ley de Dios fueron satisfechas en la muerte y en la vida de Cristo. Dios demanda que en vida se cumplan todas las ordenanzas. Dios demanda que la infracción, el pecado,
debe ser castigado con la muerte eterna del alma y del cuerpo. Eso demanda la justicia divina. Y en la cruz se manifestó esa justicia de Dios. El castigo, la muerte eterna, el martillazo divino con toda la ira del Todopoderoso golpeó al vicario, a Cristo, nuestro sustituto. Y al morir Cristo por nosotros, llevando una vida perfecta, solo Cristo pudo, hermanos, satisfacer completamente la justicia y la ira de Dios que demanda el pecado. Y cualquier cosa, un verdadero creyente entiende que no hay cualquier cosa que él pueda hacer que satisfaga la justicia de Dios. No hay otra forma, hermano. No hay otra cosa aparte de Cristo y de su cruz en la que nosotros podamos satisfacer la justicia de Dios. Y eso lo enseña la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados de manera permanente y completa. No puede satisfacer la ira y la justicia de un Dios eterno, todopoderoso, 3 veces santo. Así que no hay nada que tú y yo podamos hacer para satisfacer la justicia de Dios. Y si tú piensas que puedes cumplir las demandas de Dios a través de las buenas obras, a través de las buenas cosas aparentemente que haces, creo que te falta entender el verdadero evangelio de la palabra, el evangelio de Cristo, en el cual nos declara claramente que somos culpables, corruptos en nuestro corazón, y que es por eso que entendemos que el único remedio para nuestro pecado está en la persona y en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, el verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, vean que así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque su sacrificio fue perfecto, completo y satisfizo la justicia de Dios. Y en Juan capítulo 19, verso 30, eso es lo que encontramos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió en la cruz. Pero note las palabras. Él dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está hecho, está completo, ya no hay más nada que hacer. La muerte de Cristo produce una satisfacción total a la justicia de Dios, y el verdadero creyente considera esa realidad. Dice un autor que consumado es que toda la obra de redención quedó completa en este punto. La palabra griega que se traduce con la frase consumado es tetelestai se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total
a la deuda. Así que cuando Cristo muere en la cruz, Él hizo un pago total de la deuda que nosotros tenemos o teníamos con Dios. Y eso es lo que Colosenses 2:14 enseña, que ese acta de decreto que estaba en nuestra contra fue clavado con Cristo en la cruz. Esa acta que nos acusaba, esa culpabilidad, fue clavada en la cruz, hermanos. Así que la cruz no, como dice Albert Martin, recuerden que estamos siguiendo algunas ideas de su material. La cruz no es un símbolo nebuloso e indefinible de amor desprendido. Por el contrario, la cruz es el despliegue monumental de cómo Dios puede ser justo y aún perdonar pecadores culpables. Dios, habiendo imputado los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, pronuncia juicio sobre su Hijo como el representante de su pueblo. Allí en la cruz, Dios derrama las copas de su ira sin misericordia hasta que su Hijo clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que nuestro Cristo, hermanos, fue nuestro sustituto, sufriendo toda la ira de Dios en nuestro lugar. Así que su cruz significa un sacrificio vicario, una sustitución penal y una satisfacción total de la justicia de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, y último, el remedio de Dios para el pecado. El verdadero creyente entiende, considera que el remedio de Dios para el pecado es adecuado para todos los hombres y se ofrece a todos los hombres sin discriminación. Antes de nosotros tener conciencia alguna de nuestro pecado, es muy fácil pensar que Dios puede perdonar pecadores. Sí, a veces vemos nuestra salvación tan sencilla. He escuchado a algunas personas que menosprecian su corrupción y su pecado al decir, por ejemplo, yo sé que soy pecador, pero yo en un tiempo voy a buscar de Dios, voy a buscar del Señor, como si fuera tan fácil. Pero cuando tú y yo comenzamos a tener idea de todo lo que el pecado es, nuestros pensamientos cambian. Nos vemos a nosotros mismos como pequeños gusanos del polvo, criaturas cuya vida y aliento mismo están sostenidos en las manos de Dios. Como dice Hechos 17:28, en quien vivimos y nos movemos y somos. Entonces empezamos a tomar en serio el que nos atrevimos a desafiar al Dios que encerró a los ángeles en tinieblas eternas cuando se rebelaron contra Él. Confesamos que este Dios santo ve las efusiones de nuestros corazones humanos horribles y corruptos. Entonces el verdadero creyente dice: oh Dios, ¿cómo puedes tú ser algo más que justo? Si me das lo que mis pecados merecen, no hay para mí otra cosa que ira y juicio. ¿Cómo puedes perdonarme y seguir siendo justo? ¿Cómo puedes ser un Dios de justicia y hacer otra cosa que no sea confinarme a castigo eterno con esos ángeles que se rebelaron? Cuando empezamos a sentir la realidad de nuestro pecado, el perdón se convierte en el problema más difícil con el cual nuestra mente ha tenido que luchar. Es entonces que necesitamos conocer que en una persona, y tal persona crucificada, Dios ha provisto el remedio adecuado para los hombres pecadores, el cual es ofrecido a todos los hombres sin discriminación. Si fueran dadas
condiciones para la disponibilidad de Cristo, entonces diríamos, seguramente yo no satisfago tales condiciones, de seguro que no califico. La maravilla de la provisión de Dios es que viene con estos términos y sin trabas, como dice Juan 6:37. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1, perdón. Y Juan 6:37 dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Así que, hermanos, un verdadero creyente que entiende su real problema, su verdadero problema, también, hermanos, en segundo lugar, viendo su problema realmente cómo es, en segundo lugar, asimila o entiende que solo hay un remedio: nuestro Señor Jesucristo, su vida y su muerte. Un verdadero cristiano confía, depende plenamente, solamente confía en lo que Cristo hizo por él en la cruz, y que no hay otra manera en la que podamos ser salvos sino a través de esa persona. Y eso es y entiende un verdadero cristiano. Hermanos, oremos y que el Señor les bendiga, y vamos a continuar la próxima clase con otro aspecto de lo que la Biblia enseña, de lo que es un verdadero cristiano, y vamos a ver cuál es la reacción ante esta realidad. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio vicario, esa sustitución penal y esa satisfacción total por nosotros y a favor nuestro. Señor, entendemos ahora que no había manera de nosotros poder saldar esa deuda que teníamos contigo. Estábamos completamente perdidos en miseria. No había nada que pudiésemos hacer, depravados e inhabilitados totalmente. Pero gracias por el remedio de nuestro Salvador. Oh Cristo, eres precioso para nosotros. Gracias, Salvador, por tu muerte en la cruz, porque nos has perdonado a través del sacrificio, y así, Señor, tu justicia no queda puesta entredicha, pues Cristo nos sustituyó penalmente y murió por nosotros para salvarnos, y así tu gloria, tu justicia perfecta, amado Dios, quedar intacta, pues Él satisface tu justicia. Él recibe, propicia, aplaca la ira que nosotros deberíamos recibir, pues Él la recibió en nuestro lugar. Gracias, amado Salvador. Te suplicamos que nos bendigas, que nos sigas sosteniendo en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana con la tercera parte de qué es un cristiano según las Escrituras. Que el Señor les bendiga, hermanos.